was a man, an anti-hero. I was a man who believed that nobody would save his life. I was a man, an anti-hero. I was a man who believed that nobody would save his life. Buenas noches a todos por allá, por Norteamérica, desde acá, desde México, Distrito Federal, antes, ahora Ciudad de México. Yo soy Liber Terán, saludando a toda la raza que nos está sintonizando en diversas ciudades, Chicago, San Diego, Los Ángeles, Minneapolis, y la coordinación en Ontario, Canadá. Julio negaba ser un típico triunfador, sin importarle ser un tipo muy absurdo. No creía en los rumores, no creía en los panfletos, no creía en los discursos, como el típico loco que no tuvo su imperio, como el típico loco que no tuvo su harem, como el típico loco enemigo del mundo, como el típico loco que no aspira al poder. And was a man, an anti-hero. I was a man who believed that nobody would save his life. I was a man, an anti-hero. I was a man who believed that money wouldn't change his mind. Buenas noches. Excelente la interpretación. Sí, señor, ahí está Liber Terán con nosotros en una edición más, una entrevista más colectivo, alternativo, por acá con los colegas y compañeros. Sí, vamos a estar con Liber una vez más. Vamos a presentar, a saludar primeramente a mis compañeros por ahí. Ricardo desde Charlie TV. Saludos de acá, desde Los Ángeles, y bienvenido a Liber. Gracias. El abrazo fuerte también para Alberto, la gente de 00.0 Sound System. Alberto. Ahí estamos. Saludos. Correcto, gracias. Saludos. Ahí estamos. El abrazo fuerte, gracias. Esta es una transmisión a través de Rock Zero, a través de Rockeros Unidos USA, a través de Charlie TV, a través de 00.0 Sound System y Radio Fortuna 4. Hoy tenemos, como todos los artistas grandes que pasan por acá, tenemos la presencia de Liber Terán, un gran artista, un gran cantautor y está presente con nosotros. Liber, bienvenido una vez más. Buenas noches contigo. Bienvenido, pues muy feliz, muy contento de enlazarme con todos ustedes, con toda la audiencia que está allá en... Yo digo Norteamérica, pero en realidad pues es que México también es Norteamérica. Luego cuando uno no en términos o sea, no etimológicamente, pero cuando uno de repente se compara con los sudamericanos, con los hermanos sudamericanos que están en Chile o en Argentina, en el Cono Sur, pues en realidad México sí queda en Norteamérica, comparado con aquella parte del mundo en Sudamérica. Entonces, en vez de decir Norteamérica, pues bueno, desde acá un poquito más al sur, para allá un poquito más al norte, pues un saludo a todos. Aquí muy contento. Bueno, desde acá, cada vez que estamos al aire, decimos saludos desde Gringolandia. Exacto. Gringolandia, del Gabacho. Del Gabacho, Gringolandia, en fin. Hay muchos términos, ¿no? Exactamente. Arrancamos con esta entrevista por acá rápidamente. Damos el pase a Ricardo con la gente de Charlie TV. Adelante, Ricardo. Pues, Liber, pues un gusto estar aquí, ¿no? Contigo, honestamente, y pues vienes, hoy en día vienes con un tema nuevo, ¿no? Que se llama Lado a Lado, y pues me gustaría que nos platicaras un poco de ese tema, ¿no? Es el nuevo tema que vienes pues promocionando más que nada, ¿no? Entonces, háblanos un poco de él. Sí, pues es un tema que todavía no se estrena, se va a estrenar el próximo viernes, o sea, de hoy en 8 se va a estrenar, va a salir en todos lados, pero podemos ir hablando de lo que va a pasar con esa canción. Esa canción de Lado a Lado es una canción que precisamente escribí en coautoría con Ceci Bastida, ex tecladista y cantante de Tijuana No, que radica en Los Ángeles precisamente, le mando un saludo. Y con ella y con Iñaki, que es tecladista de Fobia y de una banda que se llama Gran Sur y de Moderato. Iñaki, es un gran amigo también de muchos años. Entonces con ellos coescribí la canción y con ellos la grabé. Es una canción que precisamente la escribimos pensando en esta situación de los migrantes del mundo, no nada más de los migrantes latinoamericanos en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Que es como lo más común, ¿no? Claro. Las historias de todos los latinos que se van y finalmente Estados Unidos es un país de migrantes. Toda la historia de Estados Unidos ha sido siempre un país hecho por migrantes del mundo. Entonces yo quería volver a hacer una canción política, por así decirlo,
en el sentido de que hablaras de algo que siempre ha ocurrido, o sea, no es un tema nuevo, es un tema que se ha plasmado en miles de canciones, es un tema que sigue vigente porque pues, la humanidad se sigue moviendo. Ahora con la pandemia, pues como que todo el flujo también, el mundo se paró, pero la escribí hace 4 años y esa canción también en algún momento quise acercarme a mis raíces con Los de Abajo, cuando fui cantante de Los de Abajo durante 15 años en un primer periodo, del 92 al 2007. Y luego justamente nos reencontramos, algunos integrantes de Los de Abajo, la mitad de los integrantes originales, e hicimos una serie de giras festejando los 25 años del grupo, y yo quería hacer esta canción con ellos y editarla. De hecho, saqué alguna otra canción también que se llama Este Ritmo con la banda, que salió en 2017. Hicimos algunas giras inclusive por California y por Nuevo México. Pero esta canción, inclusive grabaron algunos de ellos, el baterista Yoku, el bajista Coca y el percusionista Javier, grabaron esta canción y queríamos editarla como algo de Los de Abajo, pero luego, como sucede en todos los reencuentros o en muchos reencuentros, pues como que los caminos se volvieron a, a dividir, por así decirlo, y tuvimos inquietudes distintas, como es normal, y entonces finalmente esta canción se quedó ya más bien en mi archivo de canciones de solista, exacto, y pues ahora la estoy sacando como solista, y bueno, pues tiene algo de Los de Abajo, también tiene algo de Iñaki, algo de Ceci, y pues va a salir el próximo viernes, y bueno, tiene mucha influencia también. De repente yo cuando la hice pensé mucho en David Byrne, que fue este músico que nos apadrinó a Los de Abajo en su sello Luaca Bop, en los 90s, con el cual inclusive Los de Abajo lograron hacerse internacionales, por así decirlo. Tiene algo de David Byrne, tiene algo también de Caifanes, algo de Santa Sabina, o sea, tiene un poco ese sonido noventero la canción, y bueno, pues ya, esa sí me gustaría que se estrenara totalmente el próximo viernes, o sea, que la esperen, que la escuchen, y ya si hay oportunidad de luego tocarla en acústico estaría padrísimo. Pero bueno, es una canción colaborativa y es también parte de un nuevo, bueno, en realidad yo estoy sacando un disco desde septiembre del año pasado, que otra vez volví a estar tocando como solista y todo, después del reencuentro de Los de Abajo, y es parte de un disco que se llama Punto de Partida, y como ahora la tendencia generalizada es sacar los discos por sencillo gradualmente, pues este sería el cuarto sencillo de mi nuevo disco, ¿no? Exacto, y lo que hacen es ya después sacan otro EP y hacen un álbum completo, ¿no? ¿Tú tienes esa misma dinámica quizá? Sí, yo creo que mi plan es como ir sacando varios sencillos de este nuevo disco, no tanto 12 EPs, sino más bien quiero sacar tengo ganas de hacer un disco largo, tengo ya varios, de hecho, la mitad del disco ya está grabado, algunos temas, los grabé hace 3 años cuando andaba en esto del reencuentro de Los de Abajo, otros temas los estoy grabando ahorita en el estudio, en este estudio que ven aquí es el estudio que está atrás de mi casa, donde grabo todos mis discos y donde trabajo. Entonces, ahorita estoy también grabando canciones en colaboración con un productor colombiano que se llama Felipe Álvarez, que produjo De Lado a Lado y que ha trabajado con gente como esta banda que se llama Messier Periné, hay otra banda colombiana que se llama Bomba Estéreo, he trabajado con ellos y con varias bandas más. Es un músico que radica en Medellín, más bien un productor, y con él estoy grabando las canciones. Ahorita estoy grabando a distancia con él las baterías. Grabaron las baterías en Medellín y yo estoy grabando aquí en la Ciudad de México las guitarras y los bajos y las voces. Entonces, estamos haciendo grabaciones ahora sí que de lado a lado, ¿no? Yeah. Hacer esto hacer esto de una carrera como solista, y obviamente es pero muy difícil para muchos de lo que los han hecho, muchos con éxito, muchos no con tanto éxito. ¿Qué tan complicado ha sido para ti hacer este tipo de, digamos, nueva vida, nuevo rumbo para ti como solista en la música? Pues sí, yo creo que sí hay un lado complicado del solista, o sea, creo que trabajar en solitario como músico tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La principal ventaja es que uno como solista pues puede tener más libertad creativa a nivel individual, o sea, es decir, no tienes que ser,
no tienes que tener concesiones creativas con tus compañeros, sino más bien tienes esa independencia, ¿no? En términos creativos, si eres una persona independiente creativamente y no dependes de otros, creo que puede ser a mí me ha resultado muy bien ser solista, ¿no? En el lado económico es una desventaja cuando en realidad no eres un artista con un nivel alto de ganancias. ¿Por qué? Porque entonces tienes que sostener tú solo un proyecto. Y en realidad los colectivos, la vida colectiva en un grupo siempre en ese sentido ayuda, porque entonces entre un equipo es más fácil sostener las inversiones de lo que cuesta ahora sacar música, ¿no? Que todo es digital, que inclusive la música es más efímera, la música dura menos en las plataformas. Bueno, no es que dure, pero hay tanta información que uno se puede perder. Entonces, ahora con la pandemia, lo que también pasó fue que los conciertos en vivo pues se congelaron hasta nuevo aviso. Entonces ahorita no hay actos en vivo, hay actos en streamings, pero también los streamings pues en realidad no se pueden cobrar. Ha resultado un tanto fracaso, un fracaso tratar de cobrar por internet por ver tocar a la gente. En realidad la gente en internet no le gusta pagar, o más bien con la crisis, pues lo que menos va a ser pagar un evento en vivo. Entonces, hay crisis en la industria musical a nivel global y entonces ahora es difícil mantenerse invirtiendo en sacar música. Esa es la desventaja, pero yo creo que en mi caso tengo aquí mis estudios, siempre he sido llevo 10 años siendo solista, o sea, tampoco es nada nuevo, y pues antes estuve con los de abajo 15 años, entonces llevo toda mi vida haciendo esto, entonces finalmente uno se tiene que adecuar a los tiempos, ¿no? Y a las dificultades, entonces sí llega a ser difícil, pero no hay como hacer la música que a uno le gusta, ¿no? Vamos con Alberto. Bueno. Oye, Liber, bueno, cuéntanos aquí, en tu carrera como solista y cantautor, ¿te consideras un trovador a la vez? Sí, yo creo que sí. El término trovador es un término que viene, sobre todo se hizo muy popular a través de los cantantes del nuevo folclore latinoamericano, ¿no? En los 70s, con Víctor Jara, con Violeta Parra, con Silvio Rodríguez, con Alfredo Zitarrosa, con Pablo Milanés, con todos estos cantautores latinos que hicieron música de protesta en los 70s. Entonces, como que, por lo menos aquí en México, cuando se habla de trovador, se te considera como una persona con tu guitarra acústica y cantando en lugares así, a manera acústica, canciones de protesta o canciones de ese estilo. A lo mejor en Estados Unidos la historia del folk singer, asociado a Bob Dylan y a toda esa tradición que es más vieja, que viene de los 50s, bueno, no más vieja, pero que finalmente también está muy arraigada, sería el equivalente al trovador, el folk singer. Entonces, yo realmente sí me considero un trovador, un folk singer, porque finalmente lo que yo hago son canciones, pero mi manera de hacer música es muy rockera. O sea, finalmente yo soy rockero. Mi formación ha sido rockera desde niño, siempre con los de abajo las influencias eran Mano Negra, Manu Chao, ese tipo de Clash, ¿no? Ese tipo de bandas muy rockeras y más bien como que no me disgusta ser trovador y no me disgusta ser rockero, me considero más bien como un músico de folk alternativo que puede ir de un lado a otro lado, ¿no? Pero sí me considero un trovador. Ahora que estás hablando de esto de tu música, digo, es una fusión de géneros tal vez de lo que haces ahora. ¿No es tal vez un riesgo para ti como... Se nos fue. Pero puede repetir, ¿no? Puede repetir, ¿no? Ahí sigue el David, ¿o no? David, ¿sigues ahí? Parece que nos fue, pero bueno, nosotros podemos seguir. Oye, pero platícame por lo mientras se recupera David de está friseado de tanta emoción. Pero platícame, ¿cómo fue trabajar con esta Ceci Bastida? Como regreso, ya habías trabajado con Ceci, si no me equivoco, ¿no? Y con Iñaki, o sea, en cuanto a esta preparación de esta canción que tienes, que estás promocionando. Sí, bueno, en realidad con ellos, con Ceci trabajé en un proyecto muy polémico que se llama Mexrisei, o se llamaba Mexrisei, que fue un proyecto como un homenaje a Morrissey, como le decimos en México,
que hicieron, sobre todo lo dirigió Camilo Lara y lo produjo un músico creo que es de Nuevo México, no, no es de Nuevo México, es de Arizona, Roberto Mendoza se llama él, que toca en una banda que se llama, colaboró con Calexico y tiene una banda que se llama Orquesta Mendoza. Entonces, bueno, eran como un grupo de covers de Morrissey con influencias de mariachi y de pop. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Estuvieron en el Ruido Fest, ¿no? De hecho, y yo fui con ellos, yo iba exacto, con ahí ellos, estabas exacto. tú. Exacto, entonces, Ahí te vimos. ándale. Entonces, bueno, la colaboración con Ceci fue por allá, o sea, empezamos a conocernos ahí. Y pues yo empecé a escribir la canción en ese entonces, pero no sabía cómo sacarla, quería hacer algo como de colaboración con alguien. Y después, Iñaki se hizo socio en estos estudios que ven aquí, que se llama Redova Productions, que son mis estudios. Él estaba buscando un lugar donde poner su equipo y yo tengo este estudio. Y entonces nos asociamos y hicimos este estudio juntos. Y entonces colaborábamos produciendo bandas, pero nunca habíamos hecho ninguna canción juntos. Entonces empecé a hacer la canción con él y de repente me dijo, oye, ¿por qué no invitamos a Ceci? Yo creo que la canción necesita como otro estilo, una voz femenina, y ahora que estuviste con ella en Make Risey, pues ¿por qué no la invitas y a ver qué sale? Y entonces la invité y todo, y fluyó muy bien, empezamos a trabajar en la canción, pero luego se cruzó el reencuentro de los de abajo y de repente pues yo dije, pues entonces que salga como los de abajo la canción, o sea, porque tiene que ver un poco con ellos y que también sea los de abajo, colaboración Ceci y colaboración Iñaki. Pero después eso de los de abajo pues se terminó. Y finalmente dije, bueno, pues es mi canción. En un principio iba a ser la colaboración de los tres, entonces mejor que salga como tenía que salir al principio. Entonces, bueno, yo admiro mucho a Ceci por la cuestión de Tijuana No, y a Iñaki por sus colaboraciones con Fobia y con sus múltiples proyectos. Y pues como es mi socio, pues nos hemos acercado mucho. Entonces, al final fue hacer una canción con los amigos. Creo que ya regresó la Ya conexión. regresó David, ya regresó David. Sí, aquí estamos. Seguimos todo Qué bien, ¿verdad, David? lúdico. Seguimos Y ahí todo bien, vamos. ¿verdad? Seguimos todo Ahí bien, ¿verdad, vamos. David? Si Y ahí quieres, vamos. retomamos tu pregunta, no sé qué me ibas a Sí, preguntar. dale, David. Sí. Ya estamos con el audio, no hay problema, ya estamos arreglando las ventanas por acá. Solamente quería decir, ahora que estás hablando de trovador y tanta cosa más, digo, esto de tu música, digamos, una fusión de ritmos y tal vez géneros, entre comillas, ¿no se te ha hecho muy complicado para ti, sabiendo que tus fans, tus seguidores, tienen una imagen clara de lo que venías haciendo con tu banda anterior? Y ahora como solista, pues das unos cambios de tu música. ¿No se ha hecho muy riesgoso para ti en tu carrera musical? Sí, yo creo que sí es riesgoso, sí, totalmente. Como que lo que normalmente hacen los músicos cuando dejan una banda y emprenden un camino solista es precisamente no salirse de la línea del estilo que tienen que vienen manejando para que también su audiencia se siga manteniendo y no sienta que eres otra cosa o a lo mejor, sobre todo los cantantes, pues pueden también capitalizar el éxito de sus proyectos grupales cuando ellos se hacen solistas. Pero yo siempre he tenido como, el riesgo me gusta porque finalmente las influencias que me han marcado, que han sido como baluartes importantes en mi forma de hacer música, desde el mismo David Byrne hasta David Bowie, hasta Gustavo Cerati, por mencionar algunos, que pertenecieron a grandes bandas. Bueno, no, David Bowie no, pero el caso de David Byrne y Cerati sí. Uno a Talking Heads y el otro a Soda Stereo. Se vieron siempre, sobre todo David Byrne ha sido un músico muy ecléctico que nunca se ha repetido como solista, o sea, nunca quiso hacer a los Talking Heads después de hacerse solista, ¿no? Y claro, eso tiene un precio porque al final, pues si pierdes, a lo mejor tienes, el reto es que cambias de estilo y entonces a lo mejor alguna audiencia que le gustaba lo que hacías antes con tu grupo, pues te deja de escuchar, pero yo creo que también puedes ganarte a nuevo público, a nuevas gentes, nuevas audiencias que a lo mejor no te escuchaban por lo que hacías antes y te empiezan a escuchar por lo que haces ahora. Entonces, es un riesgo, es difícil, pero yo creo que a mí me gusta el riesgo y creo que al final es un riesgo que me gusta pagar, ¿no? Pero en lo personal, digo, te sientes bien con este experimento personal que has hecho en tu vida musical.
Sí, claro, sí, sí, me siento muy bien. De hecho, fue una sensación, ahora que nos reencontramos con los de abajo, que duró 2 años el reencuentro empezó en 2017 y terminó el año pasado en mayo de 2019. eh, Fue una sensación como, además muchas de las canciones de los de abajo las dejé de tocar, la mayoría, yo me salí en 2007 y, y pues tardé 10 años en volver a tocar con mis viejos compañeros. No, no participaron todos, participó un sector, pero muchas de las canciones, la mayoría de las canciones las dejé de cantar 10 años. Entonces cuando volví a cantarlas, se mantuvieron como en el disco duro, ¿no? De la cabeza, no las olvidé totalmente, pero fueron 2 años donde no canté nunca como solista, o sea, digamos que me fui al otro extremo, o sea, dejé de hacer todo lo que hacía como solista y fue como un buen respiro, o sea, como que de alguna otra manera descansé, estaba un poco cansado de ser solista y el reencuentro tuvo su sentido, el porqué, o sea, tuvo su función. Pero de repente cuando ya llegó 2019, el año pasado, y empecé a extrañar otra vez cantar estas canciones y que he hecho durante estos 10 años, volverme a meter a hacer música con diferentes músicos más jóvenes que yo, de otras tendencias, hacer instrumentaciones no tan adecuadas a una big band como los de abajo, ¿no? Así como de banda de Latin ska, con alientos, con percusiones, con una instrumentación que a fuerza tiene que ser de una manera. Entonces, empecé a extrañar otra vez eso y me di cuenta que sí, que al final la libertad de ser solista es que un día puedo tocar con armónica y guitarra, pero otro día puedo tener una banda un quinteto de rock normal, o otro día puedo hacer un sexteto con tuba, con acordeón, con salterios, con pedal steel, o sea, con instrumentos con secuencias, o un día puedo ir sin batería y con puras secuencias, o sea, puedo hacer realmente miles de mezclas según quiera y según también pueda, ¿no? Entonces, esa es la libertad de no estar con una banda, ¿no? Ok, bueno. Oye, Liber, bueno, cuéntanos, ¿cómo han influido los de abajo en tu carrera como solista? Bueno, pues fíjate que yo creo que de lado a lado, que es esta canción que voy a estrenar justo el próximo viernes, el viernes 25, lo vuelvo a anunciar, es como una especie de regreso a esas influencias de los de abajo. Pero mi carrera, pero es algo como fuera de lo normal, porque casi todos mis discos solistas que hice, los discos que he hecho, la música que he hecho de solista, sí ha distanciado mucho de lo que hacía con los de abajo, en términos musicales sobre todo, porque me metí a fusionar mucho la música gitana, con la música country, con la música norteña, con, con cosas de repente bandas sinaloense con electrónica, pero también con cosas del este de Europa, cosas de música griega, música turca, ese tipo de cosas. Entonces, como que la influencia de los de abajo fue más bien conocer el mundo con los de abajo en giras y en festivales de world music, eh, que fueron básicamente 7 años, ese periodo de 1999 a 2007, donde hicimos más de 15 giras por todo el mundo, sobre todo por Europa, por Norteamérica, por Canadá, Estados Unidos, y llegamos a ir a algunos lugares de Asia. Sudamérica nunca fuimos hasta el año pasado, que fuimos a Chile a hacer una gira chilena, que fue lo último que hicimos como con el reencuentro. Pero, pero la influencia de los de abajo yo creo que fue más en esta situación, en esta vida, en esta, en esta experiencia de entrar a la globalización de la música, de tocar en muchos festivales de world music y de repente estar alternando igual pues con Lee Scratch Perry, por ejemplo, en Eslovenia. En otro festival nos tocaba de repente, cuando fuimos alguna vez a Roskilde, fue cuando ocurrió la desgracia, y en 2001 había artistas así mainstream como, ¿cuándo fue? Pearl Jam, creo que fue cuando estaba tocando Pearl Jam. Pero de repente nos encontramos desde Lila Downs, Chico César, hasta gentes monstruos como James, como, no sé, Lou Reed, gente así, que tocaban en miles de festivales. Y que de repente nosotros tocábamos en el escenario del world music y ellos tocaban en los escenarios mainstreams de rock, ¿no? Entonces, esa experiencia de repente ser como un artista de world music, como se le llama o se le llamaba antes a esto, eh, pues me influenció y me permitió hacer todo lo que hago ahora como solista, porque aprendí a empaparme de influencias de música desde todos lados y de repente tratar de ser un alquimista musical, o sea, una gente que mezcla música.
Entonces yo creo que más que una influencia directa a nivel musical, fue como un pasaporte musical que logré con mi ex banda como para conocer mucha música. También en una época donde, ojo, no existía ni el Spotify, ni las plataformas digitales que existen ahora, por mencionar una plataforma, pero no existía ni el Facebook, ni el Twitter, ni las redes sociales. O sea, cuando nosotros hicimos esas giras del 99 al 2007, las hicimos sin las redes sociales. Entonces, también el mundo era otro, ¿no? Oye, Muy y distinto. de repente también se toparon con bandas como Tijuana, ¿no? Porque ellos también giraban mucho por Europa, ¿no? Sí, justo cuando nosotros empezamos a girar mucho, ellos como que dejaron de girar. O sea, todavía daban algunos conciertos por Alemania. Más bien a la banda que siempre nos topábamos era Ozomatli. Oh, ok. Ozomatli era como la banda top de las giras donde nosotros tocábamos. Entonces, llegamos inclusive a alternar con Ozomatli y a abrir. Más bien les abríamos los conciertos en Inglaterra y algunos otros países europeos. Entonces, más que la relación con Tijuana, no. Hablando de una banda, pues, mexicana, pero de la frontera, pues era Ya, la relación con Ozomatli, ¿no? Sí. exacto. Oye, y para los que no conocen tu música, nos querías tocar un poquillo, ¿no? De ella, ¿qué tal si nos tocas algo para que la gente te conozca, la que no te conoce fuera de los de abajo, pues que vea, ¿no? Lo que tocas. No sé lo que Perfecto, pues voy a tocar la que estabas cantando cuando Perfecto, entramos. Dios. Me va a dar gusto, Wow. Dios mío. Por favor, escuchen esta rola. Es una rola rototota. Bien chidas, yo las he escuchado. Ok, esto se llama El Último Rincón. Estamos así aquí en una sesión acústica desde mis estudios, Redova Productions. Y si quieren escuchar las versiones con banda o con las versiones electrónicas o con banda, pues ahí se meten a las plataformas o a la que más les guste. Esta es la versión folk de El Último Rincón. Sola, enteramente sola, trajiste el canto de los necios por soñar. Vuelves al punto de partida y vuelves y no puedo dejarme de pensar en el andén subiéndome ese tren donde quiero viajar contigo al fin del mundo y ver que todo marcha bien y que puedo aguantar la más honda desgracia a su vez, floreada de colores, y subes colgando mis deseos por vivir. Quiero un pedazo de tu luna y quiero ser aquel astronauta sin razón y así llegar al último rincón de tu escondido mundo y tu preciada estrella y dar regalos en tu piel que no puedo ofrecerle a nadie ni a cualquiera. En el andén, subiéndome ese tren, donde quiero viajar contigo al fin del mundo y ver que todo marcha bien y que puedo aguantar la más honda desgracia e ir al último rincón de tu escondido mundo y tu preciada estrella y dar regalos en tu piel que no puedo ofrecerle a nadie ni a cualquiera. En el andén, subiéndome ese tren, donde quiero viajar contigo al fin del mundo y ver
que todo marcha bien y que puedo aguantar la más honda desgracia e ir al último rincón de tu escondido mundo y tu preciada estrella y dar regalos en tu piel que no puedo ofrecerle a nadie ni a cualquiera. Oh, oh, en el último rincón, el último rincón. We, 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 we. Excelente. Bravo, Ahí está. Magnífico. Muchas gracias. Libertad, damas y caballeros, está con nosotros en una transmisión de Colectivo Alternativo a través de Rock Zero, a través de 00.0 Sound System, Rockeros Unidos USA, Chale TV y Radio Fortuna 4. Gracias por todo. Bueno, vamos con Alberto, tenemos una pregunta más por ahí. Bueno, Oliver, pues gracias por esta interpretación. Ahora volviendo a tu ¿cómo se llama? A tu música. Dinos, ¿qué satisfacciones te han traído tus 4 producciones como solista hasta el momento? Pues han sido muchas porque yo creo que los discos que he hecho como solistas, que bueno, han sido como discos distintos entre sí y me permitieron como también como tocar con muchos músicos de diversos lugares, de diversos estatus, si podría yo decirlo, o sea, de diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, el primero, El Gitano Western, que salió en 2008, ya tiene casi 12 años. Es un disco de arranque donde me junté con puros músicos undergrounds de la escena rockabilly en México. Tocaban rockabilly, tocaban también inclusive en bares, ¿no? Eran chavos que tocaban de repente música mexicana, música norteña, músicos que inclusive tocaban en bodas, ¿no? Entonces de repente era como una especie de músicos undergrounds que no nada más eran rockeros, pero que estaban como ganándose la vida en la calle. Y El Gitano Western es un poco eso. Esa era mi banda de apoyo. Eran mis canciones de solista que no habían podido salir con los de abajo y que de repente emergieron como una necesidad voraz, pero tocadas con una banda en vivo muy callejera, ¿no? Luego Tambora Sound System, que grabé en 2010. Ese fue, yo creo, ha sido el disco más experimental, más arriesgado y también como más innovador en un sentido personal, ¿no? Porque me metí a hacer música con músicos de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Culiacán, que es la universidad, la UAS, pues es la Universidad del Estado de Sinaloa, pero me fui a tocar con ellos y a montar mis canciones ahí a Culiacán y me los traje a un estudio aquí a México y grabamos ese disco. Entonces por eso se llama Tambora Sound System, porque es la fusión de la tambora sinaloense con mi búsqueda entre la música balcánica de los Balcanes, de países como lo que era la ex Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, todos estos países del este de Europa, que también tienen una tradición de música de banda, pero ellos le llaman fanfarrias, ¿no? Y es música gitana. Entonces, fue como mi intención de fusionar lo mexicano con lo balcánico a través de un sonido también medio electrónico, cercano a lo que estaba haciendo Nortec Collective en ese entonces. No, inclusive hay algún remix de ahí de Panóptica que perteneció a ese colectivo, entre otros. También Toy Selecta hizo un remix del Jardín Ideal, ¿no? Entonces, como que en realidad fue como un disco muy, muy interesante ese disco. Y luego hice Errante, que fue 2 años después, en el 2012, donde prácticamente me asocié creativamente con Quique Rangel, el bajista de Café Tacuba, y lo grabé en los estudios de Café Tacuba. Y para sorpresa mía, fue tal la alianza, la camaradería con Quique. Él fue el productor del disco, pero fue tal digamos que... Sí, el equipo que hicimos... Sí, el equipo que hicimos, que de repente me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues déjame, van a entrar a grabar los músicos que han grabado contigo en El Gitano Western, todos estos músicos callejeros, pero también quiero que colaboren. Vamos a invitar a Joselo, que es el guitarrista de Café Tacuba, a Meme, el tecladista de Los Tacubos. Voy de repente a invitar también al Children, que es el baterista de ellos, a Ramiro del Real, que es el hermano de Meme, que también toca la guitarra con ellos. Sí. Entonces, al final tenía todo Café Tacuba, bueno, no a todo, nada más me faltó el cantante, nada más me faltó Rubén Albarrán, pero tenía todos los Tacubos tocando mis rolas, la mitad del disco la tocaron los Tacubos y la otra mitad la tocó mi banda.
y Julieta Venegas hizo la colaboración de una canción que se llama Sal y Ven. Y entonces, como que fue un disco yo siempre digo que fue un disco donde me metí con Café Tacuba, o sea, me metí al universo de Café Tacuba, pero con mis canciones y con mi música. Entonces fue como un lujo para mí, ¿no? Yo siempre he admirado mucho a Café Tacuba y entonces de repente hacer un disco tan cercano a ellos y aquí que fue como un regalo para mí. Y luego, después vino Cantante Solitario, que fue un disco más electrónico, más de estudio, donde lo hicimos también Quique y yo en el estudio, pero nada más éramos él y yo tocando. Invitamos a dos amigos que tocaban conmigo. Uno tocaba en la Internacional Sonora, bueno, toca en la Internacional Sonora Balcanera, que es una banda de Balkan Mex aquí en México, el percusionista Mario Salas. Sí, Y, ¿cómo no? y colaboró también el guitarrista que tocó conmigo mucho tiempo, Efren, tocó el pedal steel, pero nada más éramos los cuatro tocando y una caja de ritmos. Entonces, fue como mucho más de laboratorio ese disco. Y entonces yo creo que a tu pregunta, o sea, ahorita ya como que expliqué cómo fueron los discos, pero a tu pregunta fue que, pues, para mí ha sido hacer esos discos, pues, en un tiempo donde los sencillos todavía no desbancaban a los discos como ahora, pues fue una gran oportunidad para hacer lo que quería en el momento que quería y con la gente que quería. Entonces yo creo que en ese sentido me vi muy gratificado de poderlos hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues estoy haciendo puros sencillos que van a formar parte de un disco nuevo, pero la tendencia ahora es armar un rompecabezas de canciones que van saliendo y tratarlas de meter a un disco. En aquellos años todo partía como de un concepto y poder sacar las canciones en un disco sin importar si eran sencillos o no, ¿no? Entonces, pues fue un gran momento. Oye, hablas de Café Tacuba, ¿no? Bueno, digo, de una de mis bandas favoritas también, sin duda alguna. No sé, de repente te dejó algo muy marcado de ellos, una fusión que tú dijeras, sabes que esto sí es muy Tacubo y que quedó marcado en tu música, no sé. Sí, pues yo creo que siempre admiré mucho a Café Tacuba, inclusive cuando estaban los de abajo, pero de repente a la hora de inclusive escribir mis canciones y producirlas con Quique, él grabó los bajos de las canciones, de muchas canciones, y de repente él también, a la hora de producir, como que le dio su propio sonido, le dio su propia interpretación. Entonces, más bien yo creo que Quique hizo mi música suya, su música. O sea, más que yo haya agarrado la música de Café Tacuba y la haya metido en la mía, creo que fue al revés. Creo que mi música la agarró él y la hizo suya. Entonces, a la hora de él tocar el bajo, de él de repente de que de repente cuando José lo metió sus guitarras o cuando el mismo Meme también metió sus teclados y metió algunas secuencias, yo creo que ahí la música de Café Tacuba se coló en mi música. O sea, fue como que no necesité yo pensar en Café Tacuba, más bien ellos llegaron y vistieron mi música. Entonces fue como algo más espontáneo, ¿no? Increíble. Oye, está bien, interesante escuchar esas historias, la verdad, muy, muy, pero muy interesantes. Y saber que Café Tacuba aprendió un poquito de Liberterán, qué bueno. Poniéndole un toque. Bueno, hablando esto no sé, la verdad, si ha sucedido contigo esto del argot popular, nadie es profeta en su propia tierra. Tal vez te ha pasado parte de esto a ti, o de pronto por el apoyo que recibes de otros lugares que tal vez no esperabas. Y de pronto Europa tal vez tienes bastante apoyo en ese aspecto de lo que no esperabas. Sí, pues yo creo que es la historia que nos ha tocado a muchos latinoamericanos o a muchos músicos del mundo, ni siquiera nada más latinos, ¿no? O sea, yo creo que desde que la industria de la música empezó a no solamente mirar los artistas anglosajones, por así decirlo, desde Carlos Santana, que en los 60s, ¿no? Pero si nos vamos más antes, si nos vamos más antes desde Richie Valens, quizá, ¿no? Con el rock chicano, Richie Valens, ¿no? Pero si lo vemos, inclusive Bob Marley, ¿no? Que fue para mí Bob Marley fue el primer artista global mainstream del mundo, ¿no? O sea, en realidad él fue el primero que rompió esas fronteras en los 70s y se murió en la cúspide de su carrera, pero él fue el primer fenómeno del artista global del tercer mundo. Pero claro, si ves la historia de Bob Marley se tuvo que ir a Inglaterra, producido por
por un productor inglés y por este sello de Island Records, que grabó inclusive las mismas canciones que grababa con Lee Scratch Perry en Jamaica, o inclusive varios temas que ya habían sido las grabaciones jamaiquinas, y las produjeron en Inglaterra, y ese sonido fue el que pegó, ¿no? Entonces, esa historia del artista tercermundista mexicano, jamaicano, de donde sea, que de repente se lo lleva a un anglo, a la industria de un lugar donde sí aprecian su música, siempre ha existido. Inclusive con Jimi Hendrix también pasó lo mismo. O sea, Jimi Hendrix se lo llevó el Estaba a punto bajista. de decir eso, justamente ahora se cumplen 50 años sin Jimi Hendrix hoy. Hoy murió Jimi Hendrix hace 50 años. 50 fíjate. años. Qué tragedia, ¿no? En Inglaterra, sí. En Inglaterra, sí. Pero claro, el que se llevó a Jimi Hendrix fue el bajista de los Animals. De Animals, el bajista. Sí, y se lo llevó. Y claro, en Inglaterra fue donde le puso a estos músicos que eran de Experience ingleses, igual que Bob Marley, y regresó a Estados Unidos y se hizo famoso, pero yéndose a Inglaterra antes. Entonces yo creo que a los de abajo nos pasó un poco lo mismo, pero, pero David Byrne fue el que nos impulsó para llegar a este mundo del world music. Entonces yo creo que a muchos músicos nos pasa, o sea, no soy el único, pero yo creo que es normal. Y cada vez yo creo que es más, quizá es más normal que de repente tu música ya en esta globalización, pues la puedan escuchar luego en otros lados, sin necesidad de que venga un gurú musical o un oído privilegiado, una persona con un nombre muy grande a sacarte del hoyo, o a sacar, no del hoyo, sino a sacarte de tu trinchera, por así decirlo, y llevarte a un lugar donde realmente sí tienes condiciones. Yo creo que cada vez se necesita menos de eso, pero siempre hemos sido esa historia, ¿no? Ok. Oye, Liber, y pues no podemos negar que tu música siempre tiene un tinte político, ¿no? O sea, desde esta canción que vas a promocionar lado a lado, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú ahora el rock? De hecho, platicamos con La Gusana y decíamos que muchos de los rockeros decían que el rock ya es un cuchillo que no corta. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Crees que todavía el rock tiene esa influencia política o ya no? O no sé, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, yo creo que el rock es más una actitud que un tipo de música, ¿no? O sea, yo creo que, porque el rock finalmente, pues si lo ves históricamente, pues en los 50 fue la fusión del rhythm and blues con el country. O sea, fue eso, el rock and roll, nada, se le pusieron rock and roll, pero pues fue la música de los negros y de los blancos, y eso fue Elvis, la fusión total del rock and roll. Claro. O Chuck Berry, pues era un negro que cantaba country, que cantaba como blanco, y entonces tú lo escuchabas y no sabías si era negro o blanco. Entonces, el rock and roll, pues es una música mestiza, pero sobre todo es una actitud, como que la actitud rebelde, ¿sabes? Rebelde. Y puede ser rebelde con una guitarra acústica y con una armónica, pero también puede ser rebelde con, no sé, o sea, con una instrumentación tradicional, cantando en lenguas indígenas o en lenguas que han estado prohibidas o segregadas a muchos años. O sea, también puede ser rebelde haciendo eso, ¿no? Entonces yo creo que el rock es eso, el rock es una actitud de rebeldía, básicamente. Hoy en día ya está tan hecho el rock, hay tantos clichés, hay tantos sonidos, ¿no? Que de repente un artista con chamarra de cuero como la que traigo ahorita y distorsiones y todo, pero sin decir nada o ser una persona totalmente calculadora y que esté metida en un rollo de mercado y que todo lo haga como para generar ventas, pues eso no es rock, eso finalmente es un artista pop vestido de rockero, ¿no? Lo cual no está mal, también está bien, también se vale, o sea, finalmente todo se vale, pero yo creo que es más una actitud, ni siquiera es hablar de política, sino es como una actitud de hacer algo auténtico, ¿no? No importa si va a pegar o no va a pegar. Para mí eso es ser rockero. O sea, hacer música auténtica más allá del mercado. Eso sería el rock and roll. ¿No? Perfecto. Perfecto. Muchachos, no sé si en controles me pueden dar una vez más. El 25 de septiembre estará lanzándose el tema lado a lado. Más o menos, ¿tienes algún horario para especificar con la gente para estar atentos? Sí, mira, voy a hacer el estreno del video, vamos a sacar un videoclip de esta canción. Lo único que puedo adelantar de ese videoclip es que como lo hicimos en la pandemia, quise hacer un video de animación, entonces un video de animación
donde salimos todos, pero con animación, animados, con una técnica un poco viejita, ochenterona, pero a propósito del concepto de la canción. Pero vamos a estrenar el video el viernes a las 0 horas, el viernes 25 a las 0 horas, o sea, me voy a conectar el jueves como a las 11:30 de la noche en YouTube. Voy a hacer un chat de YouTube ahí en mi canal de YouTube, que es Liber Terán Oficial. Ahí me pueden buscar. Y ahí voy a estrenar el video, ahí lo vamos a ver a las 0 horas del viernes. Y el viernes pues ya va a estar en todas las plataformas y va a estar el video también en todos lados. Y bueno, pues ahora el reto de esa canción va a ser tocarla con Ceci y con Iñaki, porque bueno, Ceci está en Los Ángeles. Y aunque Iñaki está aquí en México, pues todavía estamos todos en este semáforo naranja que decimos acá en México, que no es el semáforo amarillo, ni siquiera en el semáforo verde, donde es la nueva normalidad, como, ¿no? Entonces, pero ya inventaremos una manera de tocarla entre todos en vivo. Y finalmente, pues yo espero que les guste. Es un tema muy rockero, con un sonido muy rockero. Y bueno, pues está también medio, no es Spanglish la canción, tiene unos versos cantados en inglés y otros en español. Le pedí a Ceci que escribiera así también, un poco también para hablar del migrante como alguien que de repente tiene que hablar en dos idiomas, ¿no? Aunque de repente, pues sí, aunque de repente tenga que hablar más uno que otro, ¿no? O sea, esta cuestión bilingüe o trilingüe del migrante. Entonces, por eso está hecha como en dos idiomas, en español y en inglés. Y bueno, pues estoy muy contento. Finalmente vio la luz. Ahora sí, como decía un amigo por ahí, fue una canción que anduvo de lado a lado durante 3 años y finalmente salió, ¿no? Así son las canciones. Es libre. Ahí estamos compartiendo las imágenes Liber Terán Oficial, así es que para todos los que están observando este momento pueden, ahora aprovechando nada más, ya vamos a la despedida con los compañeros, ahora que estás con la guitarra, solamente danos una pista, ¿cómo arranca la canción nada más, lado a lado? ¿Cómo empieza? Para que se den una idea de la canción. Ya, ¿cómo empieza? ¿No? Va más o menos así. Oh. Eso. Es como una guajirita. Ajá. Recuerda una gatita de los de abajo. Sí. De lado a lado voy corriendo, de lado a lado sin poder parar, al salto el polvo del olvido, mi canto sobrevivirá. Lo han tenido por acá, exclusiva probadita. por acá. Eso. Colectivo alternativo. No han Oye, tenido exclusiva. yo tengo una última pregunta, porque mira, ahorita y estamos hablando de Iñaki, ¿no? Y todos sabemos que Fobia va a sacar su Unplugged. No sé, de repente tú también te da una idea de sacar un Unplugged, no sé, también esto, o... Dime, Sí, dime tú. pues sí estaría bien, me encantaría. Además, de hecho, para mí la música acústica, más en esta etapa solista. ¿Pero con los de abajo o tú solo? No sé, Pero dime. quiero preguntarle, con los de abajo. No, pues sí, mira, yo en realidad, ahora que hicimos el reencuentro con los de abajo, fue como reconciliarnos bien, porque la separación en 2007 fue muy traumática, fue con mucho pleito y como muchas bandas de repente se separan en un ambiente de mucha confrontación, ¿no? Luego la gente no tenemos la madurez suficiente para separarse bien. Pero lo valioso de este reencuentro que hicimos en 2017, que terminó el año pasado, fue que la gran mayoría del grupo se reconcilió. Finalmente volvimos a tocar juntos después de estar mucho tiempo distanciados. Y nos dimos cuenta que sí se puede, que la gente puede pues, superar las diferencias y darle la vuelta al libro y volver a tocar música y volver a disfrutarla. Entonces, si en un futuro, o sea, el hecho de que se acabó el reencuentro es porque pues, yo tenía ganas de volver a hacer mi música solista y algunos otros también que habían hecho otras cosas también quisieron regresar a lo suyo y un sector del grupo que es muy aguerrido para lo de los de abajo, pues se quiso mantener tocando como los de abajo. Y ya como ha sido la historia del grupo, pues yo no estuve en contra, ni mucho menos. Entonces ya ellos siguieron. Entonces, hay un acuerdo, ¿no? Entonces no hay bronca con los de abajo. No, ellos siguen, no. nomás tú sigues con tu plan de solista y ellos siguen como los de abajo, ¿no? Exactamente. Mutuo acuerdo, ¿no?
Exacto, mutuo acuerdo, sin ninguna bronca. Entonces, si en un futuro vuelve a haber esta necesidad, esta química de juntarnos y volvemos a querer hacer música juntos y hacemos un acústico, pues estaría maravilloso. Pero, pero claro, ahorita acabamos de terminar esa etapa y entonces pues es normal que estemos cada quien en lo nuestro. Entonces, yo creo que la vida pues sigue dando vueltas y bueno, si en un futuro se logra y si inclusive en un futuro los que no quisieron participar ahora sí se animan, yo estaría pero súper contento y súper feliz, ¿no? Para realmente lograrlo, porque en realidad sí faltó gente, nada más en el concierto, hicimos un concierto histórico el 15 de octubre de 2017 en la delegación Iztacalco acá en la Ciudad de México, donde hubo un tema donde sí tocamos todos los originales, pero fue nada más una canción. Entonces, si eso pudiera volver a pasar, estaría increíble. Pero bueno, eso también ya no depende nada más de mí. Entonces, a la respuesta sí, yo siempre estaría abierto, siempre y cuando haya chispa, magia, duende, como dice Manu Chao. Y, y también como solista, pues yo lo haré. Como solista seguiría haciendo música ahora sí hasta el fin de mis días, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, como decía también Alex Lora, ¿no? Ha sido esta una... Adelante. No. Yo iba a decir que todavía dice, porque todavía sigue vive el señor Lora. Ah, claro, todavía dice. Sí, no, dije tiempo pasado, no, pero todavía Rock and dice. roll. Que hierba mala nunca muere, ¿no? Ya pronto, Sí. no es cierto. No, ¿qué pasó? No. Estamos bien Está viendo esto, ¿eh? Esta ha sido una audición más colectivo alternativo, donde los mejores artistas están presentes. Una fusión de medios de comunicación que tenemos por acá en el norte del continente, gracias a la gente de Charlie TV, a la gente de Rock Zero, a la gente de 00.0 Sound System, Rockeros Unidos USA y Radio Fortuna 4 SKS de Chicago. Queremos agradecer muchísimo a Liberterán, una enciclopedia de la música, le voy a decir a título personal. Gracias. Gracias. En verdad, gracias por darnos ese conocimiento de tu parte para muchos de nosotros, la verdad, excelente y un agradecimiento. Y no se olviden, viernes 0 horas, el estreno de la canción Lado a Lado, que ya lo escucharon acá, un toquetín al estilo de Liberterán, así es que será el próximo viernes. Liberterán oficial en YouTube. Liber, un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a toda la raza. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Liber, y Buenas noches. esperemos vernos pronto, ¿no? En concierto. Sí, esperemos ya después la vida después del COVID. Estar allá. Ojalá. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Luego, gracias.